En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos. Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos. Hola, bienvenido de nuevo a Hablemos de nosotros los humanos. Soy María Quemada Sáenz Vadillos y me dedico a la terapia gestal. Hoy vamos a abordar un tema que me he vestido de blanco para ver si ponemos un poco de luz a un tema que se relaciona mucho con lo negro. Vamos a hablar de la muerte. Y para ello tenemos a Adela. Bienvenida, Adela. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Se llama Adela García Molina. Es psicóloga y cofundadora del Centro de Psicología Mayam, terapia individual y da talleres de desarrollo personal. Es terapeuta gestal, terapeuta corporal y trauma. Buscadora espiritual a través de la meditación y de tradiciones contemplativas. Muy bien, Adela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy contenta de estar aquí y de poder conversar esta tarde sobre, bueno, pues sobre este tema, sobre la muerte. Bueno, ¿a qué se debe que sea un tema tan tabú, se relaciona con la zona oscura? Pues sí, bueno, de hecho por eso quise escribir este libro, ¿no? Porque veía pues eso, que había mucho tabú y como mucha dificultad en hablar de ello. Y de hecho, bueno, yo creo que es por el miedo, ¿no? Que a todos nos suscita de alguna manera la muerte y también porque hay mucho dolor alrededor de ella. Entonces, bueno, pues son emociones con las que nos cuesta lidiar a los humanos. Así que, bueno, pues por eso mismo quería escribir un libro para, como tú has dicho, ¿no? Como para darle luz y claridad a todos estos temas, porque como también esto influye en que se hable menos sobre este tema, pues también hace que sea más difícil, ¿no? Si lo que no se expresa, de lo que no se habla, se hace más complejo, ¿no? Claro. Bueno, os comparto que Adela ha escrito un libro que se llama El destello de lo invisible, que es una preciosidad y bueno, tiene una mirada particular y enfocada a esto, a poner luz en la muerte, ¿no? ¿Cómo es esta mirada, Adela, que tú pones? Bueno, pues yo quería abarcar el tema de la muerte de una forma bastante amplia, como, bueno, se me fue ocurriendo como desde tres miradas acerca de la historia, de la vida de tres mujeres que se van entrecruzando y, pues por un lado, todo lo que tiene que ver con los miedos a la propia muerte, también la muerte como cuando sucede alrededor nuestra, ¿no? Como nuestros duelos, nuestras pérdidas, y también la muerte como metáfora de los procesos de crisis, de transformación profunda en la vida, que son muertes y pequeñas o grandes pérdidas que vamos
teniendo con las transformaciones, pero que también nos aportan mucha profundidad, ¿no? Claro, sí, porque también en el libro vas poniendo como generaciones diferentes, ¿no? De estas 3 mujeres también. Sí, sí, Y en también. esto es como en que cada etapa va muriendo una etapa y va abriéndose otra etapa, ¿no? Esto es un poco por ahí. También, claro, sí, porque de hecho una de las protagonistas del libro es una adolescente, que a mí siempre ha sido una edad que me ha atraído mucho, ¿no? Los adolescentes, trabajo durante una época de mi vida con adolescentes y claro, cómo también implica la muerte de la infancia y la llegada a la adultez, ¿no? Al mundo, ¿no? Y cómo también son etapas, es una etapa de la vida en la que los adolescentes cuando empiezan a ver el mundo muchas veces, pues bueno, pues tienen estas cosas que les reprochamos a veces de rebeldía, ¿no? Porque también son, bueno, pues una mirada crítica hacia el mundo que les hace tener esa energía de querer cambiar las cosas o más contestataria, ¿no? Por ahí. Y luego, bueno, los otros protagonistas también hablan también sobre el tema del suicidio, que creo que también es otro tema importante, ¿no? Un tema tabú que tiene, bueno, pues mucha carga de moralidad ahí, ¿no? Sobre ese tema. Y bueno, en general es como el poder hablar y explorar sobre estos temas, porque un poco cuando yo escribí este libro fue justo después de la pandemia. Y la verdad que fue a través de reflexionar que me di cuenta que fue justo después de la pandemia, no había sido una cosa así como muy reflexionada. Y creo que como hubo tanto clima de miedo con la muerte, creo que eso de alguna forma me impactó y me hizo como dar el salto a tener esa idea. Bueno, o sea, tú como pones un poco la muerte física, ¿no? No una muerte de etapa, sí. Como que pintas o no das la imagen de una muerte muy luminosa, ¿no? Esto desde qué lugar sale. Cuéntame. Sí, bueno, sale porque de alguna manera la idea surge de escribir el libro a raíz de unas conversaciones con algunas familiares míos, en concreto con una tía mía que tenía mucho miedo a la muerte. Luego también mi padre, cuando falleció, también tuvo épocas, bueno, la última época tenía mucha dificultad. Entonces, claro, yo un poco por el hecho de ser psicóloga quizás he sido la que tiraba un poco siempre del hilo de las conversaciones, ¿no? Y claro, y darme cuenta de que había muchos miedos que por el hecho de no hablarlos ni airearlos es como que no había reflexión posible acerca de ello, ¿no? También como muchas veces la religión, yo me acuerdo de mi padre, me hablaba, era ateo supuestamente, y cuando se acercaba a su muerte empezó a hablarme como del infierno, como teniendo miedo. Entonces, claro, me parecía curioso, ¿no? Como digo, mira, alguien que se supone que es ateo y esta dificultad que está teniendo, ¿no? De cómo, bueno, pues eso se le avivó y el hecho de poder hablarlo, yo sé que eso le ayudó, ¿no? Y de alguna manera también el hecho de verlo como algo luminoso fue porque también tuve algunas conversaciones con personas también en la consulta, ¿no? Que como trabajo como psicóloga, de personas que me contaron experiencias que habían tenido, algunas personas me contó sobre una experiencia cercana a la muerte, yo también tuve algo parecido, una experiencia cercana a la muerte cuando fui pequeña. Entonces, de alguna forma yo había tenido esa sensación luminosa, como tú has dicho, de la muerte, y luego después cuando escribí el libro, de repente, porque claro, yo lo escribí en el año 2021 y luego fue cuando de repente ha empezado a haber muchas entrevistas y se ha puesto un poco como de moda el tema, ¿no? Y me llamó la atención porque, claro, como que le daba sentido a muchas cosas que yo había escrito que al principio era como yo que estoy escribiendo, ¿no? Como que me parecía hasta raro a mí misma, ¿no? De cosas que yo iba escribiendo y yo decía, yo no sé esto de dónde lo estoy sacando, ¿no? Y claro, y esa parte más luminosa también la fui viendo en ese tipo de testimonios, en algunos tipos de testimonios, muchos, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte que lo habían vivido como que eso, ¿no? Como que habían ido a otro sitio, que muchos hablan de que eran lugares que visitaban que había como mucha paz, que sentían mucha armonía.
Entonces, claro, yo tuve algunos testimonios de ese tipo paralelamente en esa época, que los fui escuchando, y entonces me fue atrayendo la idea de poder también, aparte del poder hablar de la muerte, que ya en sí mismo es algo que es positivo, de reflexionar sobre ello y de hablar sobre los miedos que se puedan tener, pues también de esta visión que hay muchas personas pues que parece que han ido a ese otro lugar y han vuelto y dan cuenta de que hay, bueno, que hay mucha paz en ese otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí lo quería compartir, ¿no? En el libro. Adela, ¿y qué crees que es lo que nos trae tanto miedo a la muerte cuando en realidad es algo que nos va a pasar a todos? A todos los que estamos vivos nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué nos trae tanta angustia, tanto miedo? Bueno, de alguna manera, pues la incertidumbre y el desconocimiento, la incertidumbre y el desconocimiento de no saber, porque claro, yo esto que estoy diciendo que de personas con experiencia cercana a la muerte, bueno, pues hay muchos datos que lo avalan, pero tampoco es, claro, algo científicamente comprobado, ¿no? Que hay mucho debate hoy en día, porque yo sigo escuchando mucho sobre el tema, ¿no? Que hay muchos científicos que dicen, claro, como que hay pruebas y remiten a esas pruebas y parece que sí, pero luego otro sector de la ciencia que dice que bueno, que todo eso puede ser también cuestión de hormonas, de sinapsis y de químicos cerebrales que nos dan esa sensación. Entonces, al fin y al cabo, no lo sabemos, ¿no? Y que, bueno, también, por otro lado, yo creo que algo básico desde lo instintivo como ser humano, que es el instinto de supervivencia, que yo creo que es que eso lo tenemos todos los animales, que nosotros somos animales también. Y entonces, de alguna forma, pues creo que eso es lo que nos salva también para estar vivos. Entonces, bueno, está por un lado en mi opinión, la parte más espiritual, pero también tenemos una parte terrenal, los humanos, que tiene que ver con esto, con el instinto de supervivencia y con la tierra y con el estar aquí, ¿no? En este mundo y bueno, y cómo nos vamos combinando. Y de hecho, también en parte del libro quería ir plasmando todo esto, ¿no? Como que hay una parte muy espiritual del libro, ¿no? Como en la que voy un poco explicando lo que algunas tradiciones dicen o lo voy filtrando desde algunos personajes, ¿no? Y también como otra parte también más terrenal, que es más del día a día, de las cosas buenas que también tiene el vivir, ¿no? Como, bueno, el amor, ¿no? Y algunas de las aventurillas que van sucediendo en el libro. Claro. Bueno, también a través del libro vas poniendo, que antes lo mencionabas tú, situaciones como de muertes, de etapas, por la muerte de alguien, ¿no? Lo que nos trae después. Sí, exactamente, sí. En uno de los personajes también va hablando de eso, ¿no? Como su duelo, el duelo y el conectar con el dolor y la pérdida de un ser querido, pues también nos trae muchos regalos, ¿no? Que, hombre, dicho así suena un poco como, quizás como, pero qué regalos, ¿no? Pero bueno, en realidad es como algunas personas Sí. que lo dicen, ¿no? Como las crisis personales importantes, luego te traen grandes aprendizajes también, ¿no? Y claro, bueno, por ejemplo, desde las tradiciones contemplativas y espirituales como el budismo, ¿no? Como que lo que propugnan y lo que promueven es que aceptemos lo que sentimos y aceptarlo, ¿no? Como el sufrimiento es parte de la vida, como dicen los budistas, y que esa aceptación y ese trabajo sobre el propio sufrimiento, el propio dolor es lo que te trae también la transformación espiritual, ¿no? Que ahí voy un poco de nuevo como a unir el cielo y la tierra, ¿no? Claro. Bueno, es que yo también creo que en la sociedad en la que vivimos es la que tiene esta mirada particular, ¿no? Hacia la muerte. Hay otro tipo de culturas que tiene otra mirada, más luminosa, más trascender, más pasar a otro plano. Se celebra la vida, ¿no? También con la muerte. Sí. Sí, de hecho, bueno, hay algunas pinceladas también a lo largo del libro, ¿no? Porque hay uno de los personajes que es un arqueólogo, ¿no? Y cómo va viendo un poco también el tema de la simbología, de cómo otras civilizaciones han vivido la muerte, ¿no? Y como que, bueno, en realidad, claro, a mí se me ocurrió lo del arqueólogo porque también fue como una manera de recuperar
como que la muerte es un arquetipo que nos toca a todos los seres humanos, obviamente porque todos nos vamos a morir, pero como que claro que tú cuando se estudian cualquier civilización, ¿no? O desde los prehistóricos, ¿no? Que ya se ven cómo empezaban los enterramientos, como ya había como mucho ritual acerca de la muerte porque era algo muy importante. Y claro, y como es verdad que en otras culturas hoy en día también la muerte, como tú bien dices, está como más presente, más integrada en la sociedad, no es tanto tema tabú, que en la sociedad en la que vivimos actualmente, claro, no solo la muerte, sino como experiencias quizás o emociones que puedan tildarse negativas son muy rechazadas, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con el dolor, como que estamos un poco en la japicracia del escaparate, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que no sea, lo que sea doloroso, lo que sea pueda tener que ver con emociones pues un poco más desagradables, pues rechazado. Y claro, así también pues rechazamos una parte nuestra y nos quedamos cojos con nuestras experiencias, que nos hace quedarnos a medias, ¿no? Claro. Adela, y a ti tras el escribir el libro, ¿qué te ha traído a ti personalmente? No, porque no sé, yo me imagino escribir un libro y me parece tan terapéutico para mí misma. Sí, total. Pues a mí bueno, sobre todo como que más me lo pasé súper bien escribiendo, la verdad. Fue como una época de idílica, porque además también para la parte así más de escribir, me fui al campo a vivir en esa época, entonces fue como ya el ideal romántico del escritor. Y fue muy bonito porque también, claro, iba leyendo muchas cosas, fue bastante mágico porque yo conforme, claro, yo iba escribiendo, pues un poco mi idea era como también eso, ¿no? Lo que tú comentabas, dar también una mirada más luminosa, más optimista sobre la muerte. Pero claro, yo tampoco sabía ni ser, vaya, lo que hay después, ¿no? Entonces, bueno, me dejé fluir, dije, bueno, yo voy escribiendo lo que vaya saliendo. Y también paralelamente estuve dando clases con Pablo Bujalance, que es un periodista de aquí de Málaga que da talleres de escritura creativa, que es buenísimo profesor, y él es también escritor. Y entonces, pues, claro, él me iba ayudando, me iba tutorizando la escritura. Y eso también como que me fue ayudando mucho como a soltarme escribiendo. Y conforme iba escribiendo, fue curioso porque, claro, yo iba como, él me decía, bueno, tú escribes, ya luego veremos, ¿no? Como ya le iremos poniendo forma. Y fue curioso porque, claro, había trozos que yo cuando escribía, claro, como yo me ponía en modo, bueno, pues eso, creatividad y tal, pues luego decía, a ver qué he escrito, ¿no? Y cuando iba a leerlo, yo decía, ostras, que esto he escrito yo. Y claro, muchas veces eran como cosas que yo decía, ¿esto será o no será, no? Entonces, claro, luego paralelamente siempre me he ido comprando libros que tenían que ver con la muerte, consultando a la gente que conocía que podía saber de este tema. Entonces, claro, yo ese año me hinché de leer también, fue muy bonito por eso. Y claro, pues había muchas cosas que yo las había escrito por imaginación o intuición o como lo queramos llamar, que yo conforme iba leyendo libros que tenían que ver con esto, iba como confirmando lo que yo había escrito. Entonces, la verdad que fue bastante mágico para mí todo esto. Así que, claro, por eso esa de las cosas más bonitas que me llevo yo de esa época, ¿no? Como la parte de la creatividad y como de una parte como muy mágica también de ese proceso. Claro. A mí me gusta mucho una parte donde dices cómo se involucran los médicos y los enfermeros con las personas que están a punto de morirse, el preguntarles, ¿no? Cómo están, el estar ahí con la muerte, ¿no? Cómo se van sintiendo, cómo eso les va aliviando. Sí, total. La importancia, eso es que es muy del importante, acompañar. Sí. Sí, eso, claro. Bueno, yo últimamente en algunos podcasts que escucho sobre este tema, ¿no? De algunas personas así como bastante eminencias en este tema, ¿no? De psiquiatras y tal, que ahora están como muy virales, lo escuchaba, ¿no? De la importancia que tiene el poder
hacer una buena despedida. Y una buena despedida es una despedida en la que la persona que va a fallecer pueda hablar de lo que le ocurre, de su perspectiva, de sus miedos y de simplemente poder hablar con naturalidad de la muerte, de que sabe que se va a morir y que eso lo puede hablar con sus familiares, ¿no? Y que esos familiares también tengan un acogimiento, porque claro, a veces cuesta soltar a la persona que se va a ir, ¿no? De hecho, uno de los libros que me leí mientras escribía el mío es uno de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que tiene varios sobre este tema, que ella era también, creo que era psiquiatra, no lo recuerdo bien, pero que tenía un centro de moribundos, como ella le llamaba, en los que ella acompañaba a estas personas. Y claro, ella se iba dando cuenta de cómo las personas cuando iban a fallecer, pues parecía como mágico, y esto es verdad que me lo ha contado mucha gente, que parece que a veces que no mueren y cuando justo llega el hijo que viene de viaje de Estocolmo, que vive allí, a las 2 horas muere, ¿no? Y es como, hostia, parece que estaba esperando, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y claro, Sí. ya me lo tenía contando ya tanta gente que digo, es que voy como corroborando, ¿no? Check. Claro. Y entonces como ese tipo de anécdotas súper curioso. Y claro, a raíz, ¿verdad?, de escribir el libro, además, cada vez más gente me cuenta cosas, con lo cual ya me está entrando ganas de escribir una segunda parte, vaya. La muerte Porque 2. digo, vamos, sí, total, con la de cosas que me están contando, digo, madre mía, ¿ahora qué hago yo con todo esto? Sí, muy fuerte. Una de las personas que me contó hace muy poco, que era una persona con la que, bueno, coincidía por un tema de trabajo, pero que no teníamos nada que ver, ¿no? Y me compró el libro y tal, y me contó que, bueno, pues que falleció, creo que era su cuñado, y que falleció delante suya en el coche, y que empezó a hablarle, porque le dio como una especie de infarto o algo así, y que mientras estaba yendo, empezó a contarle de que estaba viendo a su padre, que el padre de ellos había fallecido y como que los estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando te lo cuenta alguien en primera persona y te cuentan varios casos así, claro, te quedas bastante impactada porque tú dices, hombre, una vez, pues bueno, se puede pensar que Claro. es como cosa del momento, ¿no? Pero es verdad que hay tantos casos así que dicen que las personas que están a punto de morir parece como si estuvieran un poco entre un plano y el otro y que de repente empiezan a conectar con personas que ya han fallecido, pues bueno, pues bastante... hombre, también es verdad que es bastante tranquilizador en el sentido de que es que casi todo el mundo dice como que vienen después a buscarte, ¿no? Hay muchísimos testimonios así, ¿no? Sí. Parece que cuesta más al que se queda que al que se va, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, de hecho, claro, muchas veces al que se va le cuesta también por dejar al que se queda, que se queda así un poco Sí. dolido, ¿no? O que le cuesta costando, ¿no? Porque claro, el dolor, y esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Como que una de los aspectos por los que cuesta hablar de la muerte y enfrentarse a ella es el dolor. Que al final, claro, que muchas veces lo que se dice, ¿no? Que todo el tema del ritual de duelo, o sea, los funerales, el velatorio, etcétera, en realidad es para los que se quedan, no es para el muerto. Porque en realidad es para que puedan, o sea, todo el tema de todos los ritos es súper importante en general en nuestras culturas como para poder asimilar y digerir esos cambios. Entonces, que vengan todo tu círculo social a hablar, para que tú puedas hablar de él, para que te cuenten las anécdotas de esa persona, ¿no? Como que en los velatorios también se mueve mucho esto, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando hizo no sé qué, no sé cuánto? Entonces también son momentos como muy emotivos también por ello, ¿no? Y claro, son como ritos, ¿no? Como la ceniza o quien de cada familia, ¿no? Como lo haga, son maneras como de ir asimilando lo que ha sucedido. Claro. Y también Adela, una cosa que... Sí, dime. Que también una cosa que es curiosa que me han comentado algunas, porque tengo amigas y conocidas que luego me van mandando audio de cómo le ha parecido el libro, lo cual me encanta porque es muy chulo ir recibiendo también no sé, lo que a cada persona le mueve, ¿no? Porque claro, como a todos nos ha pasado que hemos tenido ya alguien, ¿no? Alguna pérdida, ¿no? O siempre, bueno, sí, de alguna pérdida, pues claro, también la gente te cuenta sus cosas y la verdad que a mí me encanta. Y desde ahí, claro, muchas personas me están contando sueños.
porque en el libro, claro, hablo un poco de los sueños como si fuera de alguna manera como una especie como de lugar intermedio con el que a veces hay como un canal de conexión con las personas que han fallecido, ¿no? Que yo lo puse de esa manera porque realmente a mí eso sí que me sucedió, ¿no? Con tanto mis padres, los dos han fallecido, fallecieron hace tiempo, y yo tuve sueños bastante, muy bonitos, ¿no? Cuando se fueron, y me acuerdo también, en concreto, de que me inspiré en ello también, el de una paciente que tenía muchas dificultades en hacer un duelo, y justo a lo largo de esos meses tuvo un sueño con su padre, en el cual el padre venía a decirle que estaba muy bien donde estaba y se iba en una barca. Entonces, como a partir de ese día, como se le quitaron todos los miedos que tenía, se le bajó la ansiedad, como lo más grande que tenía por lo que venía a consulta, se le calmó un montón, ¿no? Entonces, claro, todo esto de los sueños, ¿no? Como que parece, ¿no? Que pudiera haber por ahí una especie de puertecita a través de la que nos podemos comunicar, ¿no? Bueno, yo también en tu libro veo pinceladas de tu parte psicóloga, tu parte terapeuta, ¿no? Quiero decir que estás muy implicado, y me imagino que es así también como con tus clientes o pacientes, tienes esa misma acompañamiento. Sí, bueno, también, claro, exacto. Yo cuando lo escribí también lo hacía con ese propósito, ¿no? Porque cuando a veces al principio me preguntaba la gente, que está escribiendo un libro, ¿no? Amigos o lo que sea, pensaban que era de psicología. Y yo dije, no es de psicología, es una novela. Y luego decía, bueno, es de psicología un poco. Sí. Porque claro, en realidad yo lo que quería era como trasladar cosas y conocimientos que yo sé y que sé que le van a servir a la gente, pero de una manera que no sea el libro de psicología, como un libro de psicología de texto, ¿no? Sino algo que fuera ameno y que le llegara a la gente de una forma como más historiada, ¿no? Que yo creo que al final eso llega más. Y bueno, y eso es lo que se me ocurrió. Entonces ahí, pues claro, también como que voy metiendo un poco todas estas filosofías, ¿no? Que al fin y al cabo son como miradas diferentes de la muerte también, ¿no? De gente pues que está de personas que pueden estar con mucho miedo, de personas que van como en algunos de los personajes del libro, ¿no? Cómo van aceptando la muerte como parte de la vida. Y también, bueno, como hay pinceladas, como tú dices, como de cómo poner también como más atención en el presente y en el día a día para disfrutar, porque la vida se nos pasa y se nos olvida, ¿no? Y en eso me basé también en que cuando las personas que van a morir o están a punto de morir se les pregunta que si ahora pudieran volver a la vida, ¿qué harían? Pues la mayoría de las personas lo que más dicen es como estar con sus seres queridos y trabajar menos. Y claro, me pareció eso muy importante porque es algo que yo le doy mucha vuelta muchas veces, ¿no? A nivel personal, que digo, pero si es que estamos todo el día como haciendo multitud de tareas, multitud de cosas, cuando las cosas realmente esenciales las dejamos pasar, se nos olvida, ¿no? Y además son las que menos cuestan dinero, ¿no? Y bueno, pues un poco todo eso como trasladarlo, ¿no? Y también pues el hecho de toda la parte espiritual desde lo que decía antes, ¿no? Desde la filosofía budista, que habla también como de la aceptación, ¿no? Que yo creo que no sé, a mí es una cosa que personalmente siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Que he leído mucho sobre este tipo de filosofía y en la terapia que realizo pues también lo aplico mucho. A veces dejo algunos libros a los pacientes o se los recomiendo, ¿no? Porque creo que, claro, la filosofía que va hacia la aceptación, como decía una frase de Jung, que lo que aceptas te transforma, ¿no? Como a lo que te resistes persiste. Y lo que aceptas te transforma, pues un poco va por ahí como esta filosofía, ¿no? En el libro también, de cómo ir haciendo un proceso de aceptación de todo, ¿no? Bueno, de las pérdidas, de la muerte de los demás, hasta llegar a nuestra propia, que ya es el máximo, pero también, como tú decías, de los momentos de la vida, ¿no? De crisis o de momentos de cambio importantes. Y claro, y cómo el poder de la aceptación va haciendo también
una transformación y un aprendizaje muy, muy potente, ¿no? Y lo contrario, como muchas veces nos resistimos a cosas y nos duele más, ¿no? Que también con lo que estás trayendo, no es como si nosotros viviésemos cada día pensando que nos vamos a morir al día siguiente, seguramente pondríamos el foco en otro lugar, ¿no? En realmente importante, en el disfrute, en el presente, ¿no? Yo hay veces que voy por la vida y digo, ¿qué hago? O sea, estoy perdiendo, ¿no? Estoy perdiendo, no por perder el tiempo de que tenga una valía como para hacer algo, sino que estoy despistada, estoy perdida, ¿no? Sí, sí, como en automático, ¿no? Como que no vamos pensando mucho en lo que hacemos, claro. Y luego dice, ¿para qué esto? Claro, sí, totalmente. Sí, de hecho es verdad que de alguna manera hago reflexiones en el libro sobre esto, porque también, como te decía antes, ¿no? Hay uno de los personajes que es un adolescente y claro, hay muchas conversaciones entre los adolescentes que son, claro, y para mí, por eso a mí me gustan mucho y siempre me ha parecido como una edad muy chula, porque claro, es verdad que ellos tienen una mirada muy fresca, ¿no? En el sentido de que ven cosas y las rebaten y las critican, ¿no? Y entonces desde ahí se dan como conversaciones en las que ponen en cuestionamiento cosas que nosotros ya las damos por supuestas, los adultos, ¿no? Y me gusta esa mirada por eso, porque realmente hay muchas cosas de nuestra sociedad de hoy en día, pues como lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, que vamos en automático, que no le damos importancia a muchas cosas y que luego cuando... por eso los momentos de crisis son tan importantes, porque aunque estemos en momentos de dolor y dentro de un túnel negrísimo, y luego muchas veces el regalo es precisamente, ¿no? Es como que te das cuenta de que lo realmente importante en la vida, cuando se está en un momento de crisis, es como es donde te agarran, ¿no? Y entonces, claro, te da también mucha verdad esos momentos. Sí, en vez de aferrarnos tanto a la vida, también abrazar la muerte, ¿no? En ese sentido. Bueno, Adela, estamos llegando al final. ¿Hay algo que se te queda ahí con ganas de cerrar? Pues no sé, no, ahora mismo no caigo, no. Bueno, sencillamente que no sé, yo creo que lo que trata el libro es un poco de poner sobre la mesa este tema para poder hablarlo, ¿no? Ya digo que cuando yo lo he escrito, pues de repente, claro, todo con mis amigos tampoco era una conversación recurrente, entonces tampoco, ¿no? Pero claro, era como que esto ha dado pie también a muchas conversaciones muy interesantes, ¿no? A mí, hombre, yo por mi forma de ser también la profundidad me encanta, entonces siempre, pero claro, también es como que me parece que puede ser un libro chulo para cuando hay alguien que esté en un momento de crisis o en un momento de duelo, porque ayuda bastante a reflexionar sobre el tema y también, como tú dices, porque le da una visión optimista, y también por el hecho de que ayuda simplemente como a ponerlo sobre la mesa y a tener conversación sobre esto, a ir rompiendo el tabú sobre este tema. De hecho, la presentación del libro, la primera que hice, que fue hace un mes más o menos, fue el día, además, curiosamente, el día 31 de octubre, en el puente del Día de los Muertos. Pues precisamente una amiga mía, pues se le había muerto su abuela se murió, vaya, y me contó que justo se había comprado el libro ese día, ¿no?, en la presentación, y que le había estado acompañando durante todo este mes, que se lo acabó hace poco, y que le ha servido mucho también, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es yo regalo, porque es como, ¡ay, qué bien!, que era para eso, para lo que lo he escrito, ¿no?, que es muy, muy, muy bonito, ¿no?, esa reflexión y ese poder compartir. Así que bueno, ese es un poco lo que me apetecía a mí compartir y que le pueda servir, ¿no?, a los pacientes míos o a las personas que tengan un tema con esto, porque te ayuda un poco a reflexionar sobre ello, claro, y a ver lo que opinas tú, a ver cómo estás tú con respecto a este tema, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Adela, un gusto. Pues muchas gracias, María, por invitarme y por el ratito tan bueno. Gracias a ti.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de hablar de la muerte y que os incite a tener charlas en vuestras casas. Dejamos aquí el programa por hoy. Para poder contactar con Adela lo podéis hacer en la página web www.mayan.es y en Instagram @mayan_Málaga. Gracias, hasta el jueves que viene. Chao. En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos. Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos.